a grabar, ¿ok? Entonces, hola de nuevo para el video que después voy a subir. Entonces, muchas gracias, Constanza. Claramente, no lo sé si se corta a causa de tu conexión, Matías, o de mi conexión. A ver, si hay alguien, claro, si hay otras personas que les dicen que no se corta de su lado, claro, entonces, ojo, Matías, cuidado que podría ser tu internet. Ahora, yo les digo que estoy teniendo problemas también con mi internet, así que es posible. De otro lado, les agradezco porque voy a hablar más lento. Yo me pongo así con entusiasmo y me pongo a hablar rápido, o sea, rápido para estándar chileno, ¿no? Pero voy a ir más lento para que, aunque hayan cortes, podamos seguir. Entonces, retomo. ¿Qué estamos viendo? Le quiero hacer el vínculo entre la parte de materia que les voy a proponer ahora y lo que está pasando. Todos los gobiernos de los países del mundo se están poniendo con medidas de estímulo a la economía. Ahora, si yo soy el gobierno, me puedo poner con lo que es medidas fiscales, ¿ok? Entonces, aquí le estoy mostrando un artículo el artículo de Le Monde de hoy, que sale la comunicación del ministro de Hacienda y del presidente, que dicen que se ponen en... hay alguien que tiene su audio prendido, es posible que alguien, sí, yo también escucho un poco de ruido en mi audio, en mi audífono, así que es posible que hay alguien más con el audio prendido. El gobierno de Chile se va a poner con un paquete fiscal. Recursos fiscales se van a poner con una política fiscal expansiva de un monto de X y 11.750 millones de dólares. Y les decía esto, para tener una idea, corresponde si van a buscar cuánto vale el PIB de Chile, que ahora saben cómo se calcula, cómo se define, etcétera, esto es casi el 5% del PIB, o sea, es harto. Estas medidas fiscales se distinguen en lo que son tributaria, o sea, lo que van más bien del lado de los impuestos, y ahora vamos a verlo también nosotros en el modelo, en modelización, y en términos de entonces, impuesto y gasto, que es la parte que hemos visto hasta ahora, ¿ok? Entonces, en términos de impuestos, que les decía que básicamente son toda una serie de medidas, después se lo leen, si hay algo que no se comprende, claramente me preguntan, pero aquí son suspensiones de pago previsionales, o sea, aquí hay postergación del pago del impuesto a la renta, o sea, le están diciendo a la empresa, le hacen algunas medidas para que tengan un poquito más de cash flow, ¿ok? O sea, que no sean cash constraint, que no tengan vínculo, que no estén apretadas con la caja. ¿Por qué? Porque van a tener baja de venta, baja de ingreso a causa de esta shock que según mí, o sea, según muchos economistas, no solamente yo, se puede interpretar como al mismo tiempo unos shock de oferta y unos shock de demanda. Yo se lo planteo así y después ahora vamos a ver un poquito más los detalles. ¿Y qué le estaba haciendo? El último ejemplo con mi historia personal, el Estado es un muy mal pagador en general, o sea, se demoran harto, usted vende bienes, servicio al Estado, el Estado se demora harto tiempo en pagarlo, y yo le hacía mi pequeño ejemplo, y yo hago el curso de macro, normalmente termina el curso y a mí me pagan 3 meses después, ¿ok? Entonces, claramente, si yo tuviera que vivir de esto, no sería, o sea, tendría algún problema, o sea, o necesitaría usar mi ahorro, ¿se comprende? Cuando usted compra un servicio o viene y lo paga a 30, 60, 90 días, empieza a ser un problema para quien le para quien le vendió esto. Entonces aquí lo saben que la empresa tiene un problema, entonces están diciendo vamos a pagar más rápido, ¿ok? Y entonces, mi punto es, todos los gobiernos están poniendo con medidas fiscales muy importantes, los bancos centrales también con medidas
monetaria. Entonces, ustedes saben, el Banco Central de Chile bajó la tasa de interés a 1%, antes era 1,75. Toda esta cosa todavía ustedes no la ponen en ningún modelo y exactamente el punto que quiero ver con ustedes hoy. ¿Okay? Entonces, la idea es que estos enlaces, este artículo que yo les mandé, léanselo. No creo que vayan a comprender todo al tiro, pero es para tener ya material, porque son las cosas, exactamente las cosas que vamos a tener que ver aquí en clase, ¿ok? O sea, aquí, o sea, en clase virtual o lo que sea. Bueno, sí, o sea, si tienen alguna duda o pregunta, por ejemplo, también de los artículos una vez que lo leen, también el foro o cursos, ¿cómo se dice? El medio que nos sirve para quedarnos un poco en contacto, ¿ok? Entonces, yo le quiero mostrar ahora, o sea, me dan el ok, alguien que me dice ok, que ahora sí están viendo las slides. Le quiero mostrar, empezar a construir lo que es el modelo ISLM. Y la primera cosa que vamos a hacer va a ser construirlo en economía cerrada. Claramente no es el caso, no es muy realístico. Están viendo, ¿verdad? ¿Estamos todos ok con las slides enfrente? Sí, perfecto. La economía, la economía cerrada significa pensar que la economía, que somos un países sin intercambio, que no exporta ni importa nada. Ahora, claramente esto no es realístico, pero vamos a ver, lo vamos a hacer por steps. Primero lo hacemos así porque es más fácil y después pasamos a economía abierta. Ahora, claramente esta aproximación de economía cerrada, o sea, como si fuéramos autosuficiente, autárquico, no funciona para nada para Chile, porque Chile es una pequeña economía muy abierta. Mientras que si usted se pone desde el punto de vista de Estados Unidos, que es un enorme mercado interno doméstico, es una economía abierta, por supuesto que hacen export e import y flujos de capital y todo lo que vamos a ver, pero la aproximación no es tan terrible porque en realidad la mayoría, o sea, para el peso de lo que tienen, que 450 millones de personas, o sea, es una grande economía y entonces la aproximación es menos mala, ¿ok? Pero seguramente es solo un primer step, ¿ok? Y vamos a ver lo que es un modelo muy básico de ISLM. Y aquí, para darle una idea, estamos hablando de lo que es la macro tradicional keynesiana. O sea, todo esto, la origen histórica de esto es la idea de Keynes, que espero ustedes hayan escuchado alguna parte, no sé, en realidad no lo sé esto. No sé exactamente qué background económico pueden tener, porque yo, bueno, yo estudié economía en Italia, no ingeniería, entonces, industrial, entonces no sé exactamente, pero hay algunos nombres que hay que saber un poco de cultura general. Entonces, Keynes fue un economista inglés. Estamos hablando de lo que pasa antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Entonces, esta es una obra muy importante. Lo que vemos nosotros es una formalización, no muy fidel totalmente, de la idea de Keynes. Ahora, la idea de Keynes hablaba de, escribe su teoría, escribe su libro en el 36, o sea, súbito después de la Gran Depresión. ¿Ustedes saben? Si yo le digo la Gran Depresión, ¿le dice algo o nada? Nada de nada. O sea, históricamente hablando, capaz que la estudiaron en el colegio, o sea, por esto le pregunto. Sí, claro. Ya, la Gran Depresión, que empieza en el 29, es una crisis económica que empieza en Estados Unidos con un crack de la bolsa, ¿ok? Y después se expande a todo el mundo, empiezan las restricciones y, ¿cómo se llama?, el proteccionismo, y después esto llega a la Segunda Guerra Mundial. Entonces nos da una idea de donde no queremos ir, ¿ok? Pero lo que le quiero decir es que todo lo que nosotros vamos a ver ahora funciona bien para alguien que tenía en la cabeza una idea de economía, de una situación de, ¿cómo se dice?, de economía en crisis, o sea, una situación en la cual hay desempleo, hay restricciones de liquidez, o sea, una situación parecida a lo que
desafortunadamente, yo creo vamos a vivir de nuevo, o sea, hemos vivido en el 2008 o 2009, ustedes eran muy chicos, entonces no se acuerdan, pero pucha, probablemente vamos a vivirlo de nuevo. Entonces, lo que estudiamos ahora pega mucho con una situación de este tipo. Ahora, también es una interpretación que funciona bien para el corto plazo, ¿ok? Como les decía antes en la clase al principio del curso, nosotros vamos a hablar ahora de corto plazo, después de mediano y después de largo plazo. ¿Cuál es la definición aquí de la definición de corto plazo en esta visión keynesiana? Nosotros vamos a considerar los precios como fijos, ¿ok? O sea, nosotros aquí nos ocupamos mucho de cantidades, producción, cuánto reacciona, etcétera, y no me voy a ocupar mucho de cómo las empresas reaccionan y si cambian sus precios y su estrategia o si se ponen a, claro, a cambiar sus estrategias productivas, ¿ok? Entonces, yo voy a hablar mucho, vamos a hablar de cantidades que reaccionan y no mucho de precios que reaccionan. Cuando hablamos de mediano plazo, allá yo voy a empezar a hablarle de inflación, la que hemos definido la otra vez, ¿ok? Entonces, aquí, de aquí por la próxima clase, cuando hablo de corto plazo, yo le voy a decir que el nivel de los precios, el deflator del PIB, para comprendernos, lo voy a considerar como constante. La inflación la vamos a estudiar un poquito más allá, ¿ok? Entonces, repito una vez más, esta macro keynesiana funciona muy bien para lo que es corto plazo, cuando los precios podemos considerarlos fijos y además en una situación de economía estancada, así no me salía la palabra antes, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el concepto de demanda agregada y qué es lo que se llama multiplicador keynesiano? Me dice que mi conexión a internet no es muy estable, así que espero que estén continuando a escuchar. Punto primero, aquí vamos a definir lo que es la demanda, ¿ok? Y la demanda, o sea, en una economía cerrada, la demanda es la suma de las componentes. Esto es igual a la definición de PIB que hemos visto, ¿ok? Entonces lo escribo aquí en la chat para no irme a compartir otra pantalla aún. Nosotros que hemos visto... si yo le pregunto la definición del PIB de punto de vista del gasto, expenditure approach, ¿se acuerdan? Hemos dicho este igual que yo le pongo allá es una condición de equilibrio. Yo le estoy diciendo, todo lo que se produce, Y, tiene que ser igual a todo lo que se gasta. ¿En qué se gasta? O es consumo de los hogares, o es consumo de parte del gobierno, o sea, G, o es inversión, Y, o es exportaciones netas. Si yo estoy en economía cerrada, básicamente le estoy diciendo que exportaciones netas by definición son nulas, ¿ok? Entonces yo estoy definiendo como A mayúsculo por allá la demanda. Después les voy a entonces, ¿cómo se dice? Pedir, o sea, imponer la condición de equilibrio que toda la demanda tiene que ser igual a la producción, ¿ok? Pero antes de llegar por allá, otra definición. Si nosotros hemos visto cuál es la definición de PIB, de producto, hemos visto también la otra vez la definición de ingreso nacional, que no es la misma cosa que producción, porque hay que sacarle los pagos a los factores extranjeros, ¿ok? Pero creo que no hemos visto el concepto de ingreso disponible. ¿Me confirman que no lo hemos visto? Ingreso disponible. Creo que no, profe. Perfecto. Entonces, lo que yo le escribo aquí, YD le estoy diciendo ingreso disponible. ¿Cuál es la definición? Disponible significa lo que de verdad los agentes de la economía pueden gastar. Entonces, los agentes de la economía, sean ellos hogares o empresas, de toda la producción hay que restarle
taxes, por este está escrito ta, impuestos, y hay que sumarle las transferencias. O sea, las transferencias son lo que les paga el gobierno. Entonces las transferencias pueden ser, por ejemplo, si tienen unos subsidios, no sé, un bono para familias numerosas, o por ejemplo, los pagos de las pensiones, como les decía, o de los seguros de cesantía de la parte, claramente no la personal, de la parte del fondo solidario. Todo esto son transferencias, ¿ok? Entonces, desde el punto de vista de los privados, ¿okay? En la economía tenemos empresas, hogares y sector público. El ingreso del sector privado disponible es de toda la producción, lo que no se paga, o sea, de toda la producción hay que restarle los impuestos y subirle la transferencia. Más que escribir en menos TA más TR, yo dentro T mayúsculo le voy a decir impuestos, y ustedes tienen que comprender o tener en la cabeza que son impuestos al neto de las transferencias, ¿ok? Esta es la definición entonces de ingreso disponible. Aquí esta variable T es la otra variable que el gobierno maneja. Entonces yo como gobierno manejo dos variables. Decido cuánto gastar y decido cuánto cobrar de impuestos, donde aquí impuestos son todos los posibles impuestos al neto de las transferencias, ¿ok? Impuesto a la renta de la empresa, impuesto a la renta para los hogares, etcétera, etcétera. Contribuciones, etcétera. Profe, Sí. ¿qué era TA y TR? TA son impuestos, o sea, tax, y TR es transferencias. Entonces, te quiero decir, yo soy un hogar, imagínate un ejemplo simple, yo soy o sea, yo como persona particular, ¿ok? Tengo que pagar un impuesto a la renta, perfecto, en abril, ¿ok? Pero recibo algunas transferencias de parte del gobierno, porque por ejemplo, yo no lo sé, no en mi caso, no sé, imagínense, tengo varios hijos y tengo un bono extra para ingreso bajo con hijos, no sé. Y entonces, ¿cuál es mi ingreso de verdad disponible? Y esto lo estoy haciendo con el ejemplo de una persona, pero vale agregándolo de la economía. De mi ingreso hay que sacarle cuánto pago de impuesto, y a esto le sumo algo que me está así pagando, me está transfiriendo el gobierno. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, Sí, se entendió. súper, perfecto. Entonces yo le quiero decir, esto es correcto decirse. Ahora, para no tener que escribir siempre TATR, yo aquí le llamo T mayúsculo, impuestos al neto de la transferencia. Este T mayúsculo es TA menos TR, ¿ok? Ya todo compacto, todo incluido. ¿Sí? Entonces, esta es la definición de income, ¿cómo se llama? De disposable income, o sea, de ingreso disponible. Ahora, estamos de acuerdo, chicos y chicas, que la variable Y, entonces Y es lo que hemos definido como PIB, y ahora me tienen que, o sea, ahora no, para hacer un check, yo puedo decir de manera equivalente ingreso o producción. ¿Por qué? Porque hemos visto que el PIB se puede calcular y definir de tres maneras equivalentes. Del punto de vista de la producción sería la suma de los valores agregados de los sectores, ¿se acuerdan? Del punto de vista del ingreso es la suma de los ingresos de todos los factores productivos, o sea, básicamente salario y utilidades más arriendo, etc. Entonces los factores productivos, capital, trabajo. Y era la última definición, era la que tienen escrita un poquito más arriba, que le dice que el PIB es la suma, o sea, la producción tiene que también coincidir con el gasto total, donde gasto total es consumo más inversión más gasto público, o sea, gasto del gobierno más NX. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de Y, le digo de manera intercambiable, no sé si es intercambiable, si se dice, le digo de manera equivalente ingreso o producción, porque justamente por definición el PIB es las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ustedes saben que si lo han visto, lo hemos visto en el gráfico, en los datos de la OECD, las estadísticas no son perfectas y que pueden tener algunos errores, pero la teoría nos dice que tienen que
coincidir, ¿ok? Entonces, el ingreso disponible, YT, es de todo lo ingreso, sacándole todo el ingreso al neto de los impuestos, donde aquí T es en realidad impuesto al neto de las transferencias, ¿ok? Ahora, de aquí, por definición, nosotros tenemos que hablar, vamos a hablar de consumo y vamos a hablar de la otra variable también que nos interesa, que es el ahorro. Ok, todos los símbolos aquí son más bien... ¿Por qué I igual Y? No, no comprendí la pregunta. ¿En qué sentido? Ah, miren, me apareció el coso. Aquí nos va a parar porque no tengo la licencia Pro. Así que en 10 minutos esto va a parar. No desesperen, yo después voy a enviarle otro link. Allora, entonces, I igual Y, no. Por lo que decía del ingreso en las fórmulas. Retomo porque no estoy segura de ver no estoy segura de dónde puede salir la confusión. Ya, estamos de acuerdo que del punto de vista de la producción, espera que lo tengo aquí abierto, las slides de la otra vez. Del punto de vista de la producción, ustedes tienen la manera de calcular el PIB como suma de los valores agregados. Ya. Del punto de vista de la renta o de los factores productivos, yo le debería decir Y igual es básicamente, ponémosle fáciles, salario más utilidades, ¿ok? Para decir que son, si tengo solo dos factores productivos, capitales y trabajo, ¿ok? Entonces, esta es el método de los ingresos. Método de la renta le debería decir Y es la suma de los valores agregados, ¿ok? Y el último, del punto de vista del gasto, lo que le dice aquí número 3, o punto de vista de la demanda, aquí tiene en qué se gasta, consumo, lo que las componentes de la demanda total, o sea, en qué se puede gastar todo lo que estamos produciendo, pueden ser consumo de los hogares, inversión, que significa hemos visto inversiones básicamente el flujo de nuevo capital, para comprendernos, o gasto, entonces, o el consumo de los hogares, o el consumo del gobierno, G, o inversión. Y ojo que también en una economía abierta tenemos NX, pero por ahora en realidad se pueden imaginar que NX igual a 0, entonces aquí yo tendría solo Y igual C más I más G, ¿ok? Ahora, si tú me dices I igual Y, yo entonces tengo que deducir que consumo, gasto público y NX es todo 0. Pero no sé de dónde, no, entonces no estoy segura de dónde puede salir, de qué puedo haber dicho yo de este tipo. Entonces, a ver, ayúdame Carolina porque no sé exactamente de dónde puede salir. Vuelvo aquí. Aquí yo he definido demanda A mayúscula, la suma solo de C y G, ¿ok? Sin NX. Sin NX porque estamos en economía cerrada. Yo después le voy a decir, si yo defino A como la suma de la demanda, la misma cosa que podría escribir antes, era simplemente yo en este momento en equilibrio, sé que Y tiene que ser igual a la suma de las componentes C más I más G, que son las componentes de la demanda. Ah, ya. Entonces, esto que le estoy diciendo aquí, ojo, es diferente. Yo le estoy diciendo, yo hablo de ingreso, yo hablo de manera intercambiable de X, de Y como ingreso o producción. ¿Por qué? Porque el ingreso, por lo que está escrito aquí, o es la suma de los valores agregados o es la suma de los ingresos de los factores productivos. Entonces, lo que le quiero decir es, no se tienen que confundir si yo alguna vez digo Y ingreso o Y producción, porque estamos de acuerdo que es la misma cosa. Después le defino el ingreso que llamamos disponible. O sea, el ingreso disponible es de del sector privado, entonces, del ingreso al neto de los impuestos, ¿ok? Donde T, entonces, son todos los impuestos, o impuestos netos, o si quieren, sin las T menos impuesto TA menos TR. Esto es el ingreso disponible. Entonces, el ingreso, por supuesto, no el ingreso disponible, no son la misma cosa porque Y es igual, YD es igual a Y menos T.
justamente. ¿Y para qué me sirve definir el ingreso disponible? Me sirve porque cuando hablo de ahorro, S mayúsculo es savings. Savings, o sea, ahorro, le está diciendo yo de todo el ingreso disponible, o sea, sacando lo que pertenece al gobierno en términos de impuesto, yo de todo este ingreso o lo consumo o lo ahorro, por definición. Entonces estamos definiendo de manera complementaria básicamente el ahorro es todo lo que no se consuma a partir del ingreso disponible de los hogares y empresas, ¿ok? ¿Y por qué me sirve definir todo esto? Porque ya ahora les voy a dar, vamos a interpretar la economía como, les vamos a dar como, ¿cómo se llaman? Funciones comportamentales. O sea, yo les voy a decir, el consumo en agregado depende de algunas variables, en particular lo que tienen escrito aquí. Esta expresión, yo con esto le estoy diciendo el consumo, a ver si lo logro. Ya, vamos, no sé. El consumo es una función, C mayúsculo significa función C, que no sé bien cuál es, qué forma tiene, ¿de qué? Del ingreso disponible, ¿ok? Y además, por hacer algún ejemplo banal y fácil, le podría dar una forma funcional lineal, súper simple, en la cual el consumo depende de manera, según la depende del ingreso disponible de manera proporcional, y aquí tiene una constante C1, y después tiene una intercepta, aquí C0, que sería fácilmente interpretable como consumo ¿cómo se dice? De base. O sea, yo le quiero decir, usted puede que no haya ningún ingreso, pero una sociedad civil no deja a la gente morirse de hambre, ¿ok? No sé si somos civiles o no, pero la diferencia entre YD. Ah, ya, sí, más allá de la fórmula. Yo le quiero decir, estamos de acuerdo que si tú piensas a la definición de ingreso, perdón, a la definición de PIB como suma de los ingresos de los factores productivos, ¿ok? Entonces, estamos de acuerdo. Y le dije es, sí, perdón, le escribo aquí. Si Y, yo pienso que es una función solo de capital y trabajo, ¿ok? Esta sería del punto de vista de la producción. Necesito trabajo, necesito capital y puedo producir. Por definición, todo lo que yo produzco se tiene que poder interpretar como pago. O sea, si yo estoy generando un valor, este valor en realidad me sirve para compensar mis factores productivos. Entonces, en este caso, del punto de vista de los ingresos, sería básicamente salarios más utilidades. O sea, salario es el pago del factor trabajo y utilidad es la compensación en términos del factor capital. ¿Ok? Hasta aquí estamos. Se ve que aquí, ¿quién son los factores productivos? Son capitales, o sea, son seres humanos, trabajo, más lo que son los capitalistas, ¿ok? Sí, Y, cuando yo le digo el PIB de Chile, el PIB de Chile, ¿en qué número, o sea, qué número les doy? Como decía, miles de millones de pesos. ¿Por qué? Porque yo en realidad, cuando voy a medir el PIB, ¿cómo lo mido? Varias posibilidades. O voy del punto de vista del gasto, o sea, del punto de vista de los ingresos, o si voy del punto de vista del valor agregado. ¿Se acuerdan la tablita donde decía ventas del sector uva por, sí, se miden por X, después hay que restarle los bienes intermedios, ¿ok? Entonces, yo voy y mido cuánto son las ventas de un sector. Ojo que estos son solo los ingresos, o sea, yo tengo que sacarle todos los bienes intermedios y me daría, por ejemplo, el valor agregado de un sector y después lo sumo por todos los sectores, para todos los sectores. Esto lo veo en unidades monetarias. Claramente, como decíamos la última clase, a mí no me sirve mucho comparar el PIB del 2015 con lo del 2010 si cada vez yo mezclo cantidades y precios. Por eso se habla del PIB nominal y del PIB real.
Sí, queda poco. Creo que voy apenas, sí, apenas se corta, me dan un segundo que yo les abriré otra sesión. Y de hecho, quizá para no hacerlo tan malo o tan brusco, cierro. Ahora voy cerrando esta y le envío otro link. Ok, entonces hacemos